Recibe un cordial saludo, mi apreciado amigo y hermano. Es una bendición muy grande para ti y para mí la que Dios nos regala, el poder estudiar su palabra poderosa. Sin duda alguna, una obra que hace Dios el Espíritu Santo, que con llamados indecibles está haciendo una obra poderosa de transformación, tratando de llevarnos a todos a la palabra de Dios y a través de la palabra y de su persona transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Tenemos una lección de escuela sabática muy importante y me encantaría de una vez pasar al texto clave que dice de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Apocalipsis 17:14. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? ¿Qué poder, qué fuerza se levanta contra el Cordero de Dios para librar esta gran batalla? ¿Cómo podemos identificar este poder? ¿Cuáles son las características de este movimiento, de esta fuerza antagónica que lucha contra Dios? Lo vamos a descubrir estudiando el capítulo 17 de Apocalipsis, uno de los capítulos más difíciles de la Biblia. Así que ven conmigo, acompáñame, bienvenido a este espacio donde vamos a estudiar el repaso de la lección. Dios te bendiga. Nos encontramos en la lección número 9, una ciudad llamada confusión. El texto clave, Apocalipsis 17:14, que lo leímos en la introducción, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Quién es este poder que lucha contra el Cordero de Dios? Nos aclara la Biblia en esta parte de la Escritura. ¿Quién es esta fuerza que lucha contra Dios? El mismo capítulo 17 de Apocalipsis nos da el nombre de este movimiento, de esta fuerza, de esta organización. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:5 de la siguiente manera: y en su frente un nombre escrito, que es un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que el mismo capítulo 17 nos dice con nombre y apellido quién es el que se levanta para luchar contra el Cordero de Dios. La Biblia lo llama que es Babilonia, Babilonia la Grande, la madre de las gran rameras. Ahora, para poder entender Apocalipsis capítulo 17, necesitamos identificar cuál es el texto puente, el texto que nos conecta con la historia anterior para conectarnos con Apocalipsis 17, para entonces nosotros poder entender parte del mensaje y que con nosotros pueda haber claridad en cuanto al entendimiento de lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Es importante mencionar que Juan hasta ahora ha hecho solamente dos menciones a Babilonia. Él ha dicho en dos ocasiones que Babilonia va a colapsar, que Babilonia se va a venir abajo, que Babilonia va a ser destruida. Mas, sin embargo, aunque la mencionó en dos ocasiones anteriores, no la ha identificado. Esas dos ocasiones son Apocalipsis 14:8, donde dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, Apocalipsis 14:8 es la primera mención que hace Juan acerca de Babilonia. Y lo que está diciendo de Babilonia es que va a ser destruida, pero la menciona, mas no la identifica.
La segunda mención la encontramos en Apocalipsis 16-19. Este texto es el puente. Este es el texto que nos conecta con Apocalipsis 17. Este detalle es importante identificarlo para poder entender el mensaje que encierra Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 16-19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí encontramos la acción del séptimo ángel. Apocalipsis 16 encontramos la historia o el relato, o mejor dicho, vamos a ser más claro, más directo, la visión que se le muestra a Juan acerca de los 7 ángeles que tienen las 7 copas que representan la ira de Dios, el juicio de Dios final sobre este planeta Tierra, antes de la tercera venida cuando Cristo venga después de los 1000 años. Así que Apocalipsis 16 representa a los 7 ángeles que tienen las 7 copas, que son el juicio y la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Lo que acabamos de leer ahora es el séptimo ángel, que está describiendo la destrucción de Babilonia. Desde la sexta copa que derrama el sexto ángel, el juicio está cayendo directamente sobre Babilonia. Menciona que la plaga de la copa de ira del sexto ángel fue derramada sobre el gran río Éufrates, que se va a secar para abrir el camino a los reyes que vienen del oriente. Y entonces, en complemento a la ejecución y a la destrucción y al juicio y a la ira de Dios que debe caer sobre Babilonia, el séptimo ángel derrama la copa de la ira de Dios, que es arrojada sobre el aire, y entonces habla que esta copa cae directamente para la destrucción y para la división de Babilonia. Entonces, lo que va a pasar ahora, para que lo podamos entender mejor, es que Apocalipsis 17 es la explicación, el desarrollo. Apocalipsis 17 es donde se nos muestran los detalles de cómo Babilonia va a ser destruida. Apocalipsis 16-19 es el texto puente, que es el séptimo ángel que derrama la séptima copa de la ira de Dios sobre el aire para que Babilonia sea destruida, pero no nos da los detalles, lo que significa que es el texto que nos conecta, el texto que nos lleva a Apocalipsis 17. Entendiendo esto, quiere decir que Apocalipsis 17 entonces es el desarrollo y la explicación de cómo Babilonia va a ser destruida. Así que vamos a ver entonces lo que encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles, el séptimo, que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que aquí tenemos esta visión. El Espíritu lleva a Juan al desierto y entonces a Juan se le va a explicar, se va a identificar ahora. Recuerden, el texto clave está mencionando que un poder lucha contra el Cordero, pero el Cordero lo derrota y lo vence, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Este poder es identificado en Apocalipsis 17 como Babilonia, el misterio, la gran ramera, como una mujer adúltera, como una gran prostituta que está sentada sobre una bestia. Entonces, ahora Apocalipsis 17, que es el desarrollo y la explicación de Apocalipsis 16-19, que representa al séptimo ángel que derrama la séptima copa, que tiene que ver con la ejecución final del juicio y de la ira de Dios sobre Babilonia, nos va a explicar, nos va a identificar quién es Babilonia, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en el texto clave quién es el que pelea contra el Cordero de Dios.
Apocalipsis 17 dice que es Babilonia. Ahora nosotros necesitamos identificar quién es Babilonia. Y aquí tenemos que entender que se sigue desarrollando una dinámica muy típica del libro de Apocalipsis, que es la experiencia entre lo que Juan ve y lo que Juan oye. Vean este detalle, cuando el ángel lleva en el espíritu al desierto a Juan, él le dice, te voy a mostrar la sentencia contra la ramera que está sentada sobre muchas aguas. Pero más adelante lo veremos en textos posteriores, cuando Juan ve, contempla, ya no está escuchando, sino que contempla, ve que ahora la mujer está sentada sobre una bestia, lo que significa que los diferentes elementos, sentada sobre agua, sentada sobre bestia o sentada sobre 7 montes, representan, son distintas maneras de representar lo mismo y lo vamos a desarrollar nosotros ahora. Así que el primer detalle es que Babilonia es una gran ramera. Te voy a mostrar la sentencia sobre la gran ramera. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos arroja luz esta frase de que sea una gran ramera sobre la identidad de este poder que en el tiempo final pelea contra el Cordero de Dios? En la Biblia, cuando hablamos de profecía, simbólicamente, una mujer representa a la iglesia. Si Apocalipsis 17, 1 y 2 me está hablando sobre la sentencia para la gran ramera, me está diciendo que la sentencia y el poder que lucha contra Dios es una mujer, pero es una mujer con alianza, una mujer con características de infidelidad, de fornicación, porque es una mujer que es ramera. Ahora, en la Biblia, según proféticamente hablando, en simbología, la mujer representa a la iglesia y tenemos 2 bases bíblicas. La primera es Jeremías 6, 1 al 2, una profecía que alude a la destrucción de Jerusalén por medio de la invasión que venía del norte, que era Babilonia. La palabra de Dios dice, huid, hijos de Benjamín, de medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Aquerén, porque del norte, es decir, de Babilonia, se ha visto mal y quebrantamiento grande. Y miren este detalle, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. En esta profecía para Jerusalén, para que se arrepienta, para que se convierta, para que se someta al yugo que como consecuencia de la infidelidad, de la idolatría, de la desobediencia y de la rebeldía a la voluntad de Dios, viene el juicio para Jerusalén, para producir en ellos arrepentimiento y conversión. En las manos del poder político de Babilonia, Dios menciona que Sión, que Jerusalén, Sión porque está Jerusalén es la ciudad que está sentada sobre el monte de Sión, es bella y delicada, es una hija. Es decir, que está hablando de que el pueblo de Dios, Jerusalén, está siendo asociada con una dama, con una mujer, porque en la Biblia, proféticamente hablando, una mujer simboliza a la iglesia, simboliza al pueblo fiel de Dios. Otra base bíblica la encontramos en Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo está dando unos consejos maravillosos acerca de la familia, acerca de cómo el esposo debe comportarse en el hogar con su esposa. Y dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en una comparación, en una especie de parábola, de símil, está hablando de que la mujer representa a la iglesia, porque así como el marido es cabeza del hogar, entonces Cristo es cabeza de la iglesia. Y así como el marido así como la mujer debe estar sujeta a su marido, la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y así como el marido debe amar a su mujer, así Cristo amó a su iglesia. Entonces, Apocalipsis 17, 1 y 2 nos está hablando de una gran ramera, lo que significa que nos está hablando de una iglesia.
nos está hablando de una iglesia, pero es una iglesia falsa. En el tiempo del fin, en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, habrá una iglesia falsa, una iglesia que hará uniones ilícitas, porque se supone que la verdadera iglesia está unida a Cristo, está unida a su Señor, está unida a su amo, a su soberano, a su marido, en este caso Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, cuando una iglesia es ramera, cuando una iglesia fornica, quiere decir que esta iglesia ha dejado la unión con Cristo para hacer otra alianza y otra unión que no es con Dios. Así que entonces, Apocalipsis 17 nos está hablando de una iglesia falsa. Ahora, ¿dónde está esa iglesia falsa? ¿Quién es esa iglesia falsa? Seguimos desarrollando este texto. Recuerden ustedes que el ángel le dice, te voy a mostrar la sentencia sobre la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa esto? Es una alusión directa al Antiguo Testamento, a la ciudad de Babilonia, que era una ciudad que estaba rodeada por el gran río Éufrates y que no solamente rodeada, por en medio de esta ciudad, su suministro de agua, de alimento, estaba seguro por la presencia del río Éufrates. Esto lo podemos corroborar en las palabras del profeta Jeremías, capítulo 51, el versículo 13, dice una profecía de sentencia y de juicio sobre Babilonia la antigua, la histórica, dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Así que esta iglesia falsa del tiempo del fin es identificada como Babilonia, pero cuando está hablando de que está sentada sobre muchas aguas, es una alusión directa a la Babilonia histórica y antigua de la Biblia. El mismo Apocalipsis 17 también nos aclara que las muchas aguas representan muchedumbres, multitudes, los poderes políticos del mundo. ¿Por qué? Porque es una iglesia mundial, porque es una iglesia que ha hecho todo tipo de alianza, es una iglesia falsa, es una iglesia que ha apostatado, es una iglesia que ha abandonado a Dios para unirse a otro poder que no es su Señor ni es su legítimo dueño. Ahora, cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis en el siglo I, la Babilonia histórica o la Babilonia antigua ya no existe, ya es polvo, ya está debajo de la tierra, porque 500 años atrás del momento cuando Juan está escribiendo, Babilonia fue destruida, cuando el imperio de los medos y los persas, dirigidos por el persa llamado Ciro, él entró a Babilonia y la conquistó cuando desvió las aguas del río Éufrates y entonces pudo producir un canal por donde entró e invadió Babilonia. Lo que quiere decir es que cuando Apocalipsis 17 está hablando sobre cómo va a ser destruido este poder, esta fuerza que lucha contra el Cordero de Dios, que es identificado como una mujer, como una gran ramera, como una iglesia falsa, como un sistema religioso apóstata del tiempo del fin, da características para identificarla con la Babilonia antigua, la Babilonia histórica. ¿Por qué? Si lo que acabo de decir y que es correcto para el siglo I después de Cristo, ya esta Babilonia no existía, sino que estaba destruida en el olvido, entonces quiere decir que lo que nos está diciendo la Biblia es que las mismas características de la Babilonia antigua son elementos y características que representan y que vive y experimenta este sistema religioso falso del tiempo del fin. Lo que significa es que me está dando más detalles para que yo pueda identificar cuál es esa iglesia falsa, cuál es su proceder, cuál es su principio. Y entonces lo vamos a identificar de la siguiente manera. Veamos cómo era la Babilonia antigua. Dice Daniel capítulo 3 en el versículo 10, tú, oh rey,
has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí podemos identificar tres elementos muy importantes. En primer lugar, la Babilonia antigua impuso un sistema de adoración, lo que quiere decir que la gran ramera, el sistema religioso falso del tiempo del fin, también va a imponer un modelo de adoración. Pero no solamente impuso un sistema o un modelo de adoración, sino que la segunda característica es que Babilonia consigue su obediencia a través de un decreto de muerte. Porque estamos leyendo en esta historia cuando son identificados los tres hebreos que no se arrodillaron ante la estatua de oro de Nabucodonosor, que se le recordó al rey: tú levantaste un decreto donde el edicto reza que aquel que no se postre y adore a la imagen, entonces va a ser echado en un horno de fuego. Quiere decir que Babilonia consigue la obediencia, consigue que sus súbditos se sometan a su voluntad a través de un decreto de muerte. Y por último, podemos ver que en la Babilonia antigua, la barrera entre lo religioso y lo político se eliminó. Es decir, que hay una fuerte alianza entre lo político y entre lo religioso, porque estamos viendo cómo el rey Nabucodonosor impone una religión, impone un modo de adorar, impone un acto de adoración, eliminando entonces el muro que separa lo religioso con lo político. Entonces, esta mujer, esta gran ramera, identificada como Babilonia, porque está sentada sobre muchas aguas, me está diciendo a mí, para yo poder entender la relevancia de este mensaje para este momento en que yo vivo, es que en el tiempo del fin va a haber una iglesia falsa, va a haber un sistema religioso apóstata fundamentado en la mentira. Y ese sistema religioso va a imitar, va a tener los mismos principios que la Babilonia antigua, va a imponer un estilo de adoración, va a conseguir la obediencia a través de un decreto de muerte y será una iglesia donde se va a fusionar lo religioso con lo político, donde se va a derrumbar ese muro que separa estos dos poderes para unificarlo y para convertirlo en uno solo. Así que Babilonia se convierte entonces en un símbolo de opresión y de rebelión contra Dios. Recuerden ustedes que el rey Nabucodonosor había recibido un sueño por parte de Dios donde se le mostró el desarrollo de los grandes poderes del mundo, el levantamiento de los grandes poderes en la historia, pero que el gran foco central es el reino, el establecimiento eterno del reino de Dios, porque en las profecías es poder detectar el desarrollo de la historia, de cómo Dios va cumpliendo su plan con su pueblo. Entonces este rey altanero, este rey rebelde, este rey que oprime, decide levantar una estatua que simbolice solamente su reino, porque Babilonia se rebela contra Dios, porque Babilonia persigue al pueblo de Dios, porque Babilonia no reconoce el reino de Cristo, el reino eterno de Dios, no reconoce dominio celestial, sino que el dominio, el poderío, el señorío está centrado en el hombre. Sigamos viendo principios de Babilonia. En Apocalipsis 4, en Daniel capítulo 4, versículo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vean el orgullo de Nabucodonosor. Vean cómo las palabras de Nabucodonosor tienen como epicentro a él mismo. Un reino humano, un reino levantado con voluntad humana, un reino sostenido con mano y poder humano. Pero la profecía dice que todavía no había terminado esta declaración de orgullo, esta declaración de autosuficiencia, cuando entonces vino sobre él un juicio de Dios que le quitó el reino,
que le quitó hasta la facultad como ser humano y lo hizo llevar a pastar con las bestias, para que él reconociera que el dominio viene de Dios, que el reino eterno es de Dios y que él le da el reino a quien él quiere. Entonces, Babilonia no solamente es un poder que impone adoración, que consigue la obediencia a través de un decreto de muerte, que junta lo religioso con la espiritual, sino que es una religión falsa que está centrado en una obra humana. Son leyes humanas, son palabras humanas, son decretos humanos. La palabra de Dios es echada por el suelo. La palabra de Dios es ignorada. La palabra de Dios es menospreciada. Es un poder religioso apóstata que está centrado en el humanismo, que está centrado en el entendimiento humano, que está centrado en la obra humana. Así que podemos ver entonces por qué Apocalipsis 17 nos está señalando que este poder del tiempo del fin, que se levanta contra el Cordero, pero que el Cordero lo vence, es una gran ramera, es Babilonia. ¿Por qué? Porque es una iglesia falsa que practica, que vive, que predica, enseña los mismos principios que la Babilonia antigua. La palabra Babilonia significa confusión. ¿Por qué? Vamos a rastrear su origen en la Biblia. En Génesis 11:9 encontramos lo siguiente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, de donde viene Babilonia, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recordemos que antes de la Torre de Babel había sucedido la gran tragedia del diluvio, que en realidad fue una manifestación de la misericordia de Dios, un plan de salvación glorioso de Dios. Una tragedia porque la gente rechazó la gracia de Dios, rechazó el llamado de Dios, no aceptó la voluntad de Dios. Cuando los hombres van procreándose y desarrollándose a través de los años, ellos deciden rebelarse contra Dios. Ya la palabra de Dios había sido clara en que este mundo no sería destruido más nunca por un diluvio ni por fuente de aguas. Pero entonces el hombre se rebela, el hombre no cree en la palabra, el hombre no cree en los designios de Dios, sino que de manera altanera y de manera rebelde decide construir una torre para poder, si eventualmente ocurriera otro diluvio, nos vamos a salvar del diluvio, para poder establecer un reino humano que nunca se ha destruido, ni por la mano de Dios, ni por la mano de los instrumentos de Dios a través de la naturaleza, para poder estudiar cómo fue que surgió el diluvio. Es decir, de donde viene la palabra Babel, que es Babilonia, significa confusión, porque allí fue donde Dios detuvo su obra diabólica humana en querer rebelarse, en querer irrespetar e ignorar la palabra de Dios, y entonces Dios confundió sus lenguas, porque este poder que lucha contra el Cordero, que es un sistema religioso apóstata, que es una iglesia falsa, que tiene los mismos principios que la Babilonia antigua, oprime al pueblo de Dios, se rebela contra Dios, no respeta la palabra de Dios, se llena en su orgullo humano. Es un sistema confuso, es un sistema que trabaja en base al engaño, a lo pseudo, a lo mentiroso, a lo fraudulento. Es un poder religioso apóstata del tiempo del fin, que su base es la mentira y el engaño, utilizar la palabra de Dios y tergiversarla, cambiarla, para que la gente entonces pueda ser confundida y puedan caer en el gran engaño en el cual el enemigo de las almas quiere sumergir a los seres humanos para que pierdan la gracia y la salvación que viene de Cristo. Nos da un detalle muy importante en Apocalipsis 17, y es que nos da la ubicación geográfica de esta iglesia falsa. Nos dice dónde está ubicada, de dónde viene. Apocalipsis 17:9 dice esto: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer no solamente está sentada sobre una bestia, la mujer no solamente está sentada sobre muchas aguas, sino que la mujer está sentada sobre 7 montes. Históricamente, Roma siempre se ha reconocido como una ciudad poderosa asentada sobre 7 columnas
que están al este del río Tíber. Ahora, realmente, y hay que ser justos, Roma no es la única ciudad que está levantada sobre 7 colinas o que tiene 7 colinas importantes. Hay muchas, pero la realidad es que no todas las ciudades del mundo cumplen con todas las características que se encuentran en Apocalipsis 17. Así que es un detalle más que ahora nos está clarificando mejor. Esta Babilonia simbólica, esta Babilonia del tiempo del fin, viene de Roma. Su ciudad central es romana. Esta religión falsa, este sistema apóstata falso, esta religión engañosa y fraudulenta que oprime al pueblo de Dios, que se centra en lo humano y rechaza a Cristo, que establece un sistema de adoración falso, que consigue la obediencia a través de un decreto de muerte, que logra unir lo político con lo religioso, es una iglesia que está ubicada en Roma. Ahora, el texto de Apocalipsis 17, 1 y 2 también nos dice, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa esta frase? La fornicación significa la alianza con ciudades paganas, la alianza con poderes políticos rebeldes y en contra de Dios. En una profecía encontrada en el libro de Isaías contra el rey de Tiro, dice de la siguiente manera: y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Vean el detalle. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, para identificarnos que tiene las mismas características y principios de Babilonia, esta gran ramera que tiene su centro en Roma, para identificarnos geográficamente quién es esta iglesia y este sistema falso, ha fornicado porque ha hecho alianza, una alianza que no le corresponde a la iglesia, una alianza que no le corresponde al pueblo de Dios. Su alianza debe ser solamente con Cristo. ¿Y por qué ha fornicado? Porque ha creado un pacto, ha creado una unión con los poderes políticos del mundo, porque ha logrado unificarse con las fuerzas políticas de las naciones de este mundo para poder tener poder, para poder entonces desarrollarse y que sus principios de adoración, su prédica y su enseñanza pueda propagarse. Es decir, entonces deja de ser en el punto de lo más puro, pierde su máxima esencia en dejar de ser una iglesia sometida a Cristo a ser una iglesia que entonces consigue alianzas con los poderes políticos del mundo. Es lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera, el misterio, Babilonia que está sentada sobre muchas aguas, un sistema religioso falso del tiempo del fin que hará alianza con los poderes políticos del mundo y creará una unión para entonces así lo religioso y lo político fusionarlo en una sola cosa. Continuamos dando características de este poder. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Interesante, recordemos que en Apocalipsis 12, en el desierto, el gran dragón de 7 cabezas con 10 cuernos es el que lucha contra la iglesia verdadera de Dios, que es una iglesia que se levanta en contraste contra esta iglesia falsa, porque es una iglesia que está vestida del sol de justicia, que es Cristo, que tiene la luna y las estrellas debajo de sus pies, haciendo alusión a uno de los primeros sueños que tuvo José, representando entonces a esta iglesia como el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios que está fundamentado en la palabra de Dios, que Dios ha tenido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada. Vean que ahora él oyó que estaba sentada sobre muchas aguas, ahora ve que está sentada sobre una bestia. Recordemos nosotros que bestia representa reino, representa poder político, sentada sobre una bestia. ¿Ve? Una mujer sentada sobre una bestia. La fusión de lo religioso con lo político.
un poder apóstata del tiempo del fin que junta lo político con lo religioso. Es roja como el dragón de Apocalipsis 12 que persigue al pueblo de Dios, llena de nombre de blasfemia. Recordemos nosotros que blasfemia es usurpar el lugar de Dios, tomar el lugar de Dios, tomar las prerrogativas que le pertenecen a Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia del paralítico que es bajado por 4 amigos allá en Capernaum por el techo de una casa? Y entonces Jesús le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cavilaron en sus mentes y dijeron, y este hombre mira cómo blasfema, ¿cómo va a decir que él puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Es decir, están diciendo, él blasfema porque él está tomando el lugar de Dios, porque él está asumiendo una facultad que solamente le pertenece a Dios, que es el perdón de los pecados. Así que esta mujer que está sentada sobre un reino político, sobre un poder político, tiene nombre de blasfemia porque esta iglesia falsa toma prerrogativas de Dios, asume la posición de Dios, asume que es el representante de Dios aquí en la tierra, cumple y hace funciones que solamente le corresponden a Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo poder que está representado en Apocalipsis 12, el mismo poder que está representado en Apocalipsis 13, pero que ahora toma otra vez el poder, toma otra vez la relevancia, toma otra vez vida para gobernar. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, en contraste con la vestimenta que es la justicia de Cristo de la mujer de Apocalipsis 12, y adornada de oro y de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, que representa su falsa doctrina, representa su falsa enseñanza, representa el vino, representa cómo embriaga al mundo, cómo engaña al mundo, cómo las diferentes iglesias, cómo los diferentes poderes del mundo creen en sus engañosas doctrinas. El domingo es un día de reposo, la inmortalidad del alma, el confesionar, tantas cosas que se enseñan hoy en día. Embriaga, engaña al mundo con la abominación de su fornicación, que es la enseñanza de sus falsas doctrinas. Está vestida como antiguamente se vestían las personas para los cultos paganos, de rojo, de púrpura. Continuamos identificando y tenemos que hablar de un detalle muy importante, porque con su vino, con su abominación y fornicación, se junta con los poderes de la tierra, y nosotros ya sabemos históricamente que esto, bueno, la Biblia lo condena, e históricamente también la historia nos ha enseñado que la unión entre lo político y lo religioso no es correcto, porque siempre trae opresión y persecución. El país de los Estados Unidos fue fundado por hombres y mujeres que venían del mundo, del antiguo mundo, huyendo de la persecución papal, huyendo de la opresión y el hostigamiento por no creer en los principios de esta iglesia y de esta religión. Llegan aquí a Estados Unidos y por eso, como vienen de la experiencia de que la unión de la iglesia con el Estado solamente trae opresión y persecución, decidieron que fueran prácticas que no recayeran sobre esta nación. La primera enmienda de la nación de los Estados Unidos dice de la siguiente manera: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma. Y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo en un discurso que dio en 1789 a unas iglesias bautistas en Virginia: le ruego que se convenzan de que nadie sería más celoso que yo para establecer barreras efectivas contra los horrores de la tiranía espiritual y todas las especies de persecución religiosa. Y el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue el que acuñó la famosa frase: la separación de la iglesia y el Estado. Así que vemos que este poder, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. La historia nos relata
que en los prostíbulos públicos allá en la ciudad de Roma, las prostitutas se colocaban una cinta con el nombre bajo el cual prestaban su servicio y se identificaban. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Por qué la madre de las rameras? Porque tiene muchas hijas, porque tiene muchas otras iglesias que se someten a ella, que siguen y practican sus principios y de las abominaciones de la tierra. Sí, mi querido amigo, ese poder que lucha contra el Cordero de Dios es un sistema religioso falso del tiempo del fin, que tiene las mismas características de la Babilonia histórica, que rompe la separación entre el Estado y la iglesia, que se sienta sobre una bestia, porque no solamente es una iglesia, sino que ha logrado fusionar lo político y lo religioso para presentar sus principios, para tratar de oscurecer lo que la Biblia enseña, para tratar de enseñar de que la palabra de Dios no debe ser interpretada de una manera literal o como algunos, no, y que la ley de Dios no está en vigencia, para tratar de ignorar el consejo bíblico, para centrar el poder en lo humano, para poder buscar las soluciones a la humanidad. Este gran poder religioso se levantará en el tiempo del fin, recobrará una fuerza mundial universal. Y la pregunta es, en ese momento y en esa hora crítica del mundo, ¿dónde estarás tú? Porque Jesús en Cesarea de Filipo le dijo a Pedro, Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo tiene su iglesia. ¿No dicen amén? Cristo tiene su iglesia. Hay en este mundo una iglesia verdadera. Hay un sistema religioso verdadero que enseña lo que la palabra de Dios dice, que habla de los fundamentos, de los pilares de la palabra de Dios, que levanta la santa ley de Dios no como un medio de salvación, sino como una revelación de su carácter y como con una vigencia eterna, porque es el reflejo del mismo Dios para enseñarnos a nosotros nuestra condición, para poder despertar en nosotros la necesidad profunda de salvación y que descubramos nuestro gran mal, nuestra gran necesidad, que no es la austeridad, que no es la falta de recursos, que no es la salud, el cáncer, la enfermedad, el SIDA, los accidentes, que no es los problemas mentales que tengo, que no es las tragedias que estoy viviendo en mi familia con mis hijos, que no es la necesidad física, que no es la necesidad monetaria. La más grande necesidad que nosotros tenemos es la de dejar reconocer el señorío de Cristo, someternos y entregarnos voluntariamente a la vida, a la voluntad, al gobierno, entregarle nuestra vida a Dios, porque necesitamos ser de la iglesia de Cristo. Termino con este texto, Apocalipsis 16:8, hablando de la cuarta copa de la ira de Dios. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Las plagas caen sobre aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca de la bestia, y las plagas y el juicio final de Dios cae sobre aquellos que no se arrepintieron para darle gloria. Seamos humildes de corazón, seamos sencillos, sometámonos a Dios, busquemos a Dios, dependamos de Dios, oremos todos los días, abramos su santa palabra. Cuando yo no abro la palabra de Dios, yo soy rebelde. Cuando yo no abro la palabra de Dios, cuando no la medito, cuando no la estudio, estoy viviendo bajo mi mismo poder, bajo mi misma fuerza. Necesitamos reconocer el señorío, el dominio de Dios. Necesitamos pertenecer de manera fiel, constante y permanente a la iglesia de Cristo, porque Él edificó su iglesia y sobre esta tierra está la iglesia verdadera de Jesucristo, los que son llamados, los elegidos, los valientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se avecina una gran tormenta,
pero tenemos a un gran Dios. Y en estos extractos, en estas enseñanzas bíblicas, no es para llenarnos de temor, no es para llenarnos de asombro, no es para llenarnos de ansiedad y de sombra, no. Es para que contemplemos el amor de Cristo. Es para que aprendamos a conocer su amor, para que aprendamos a confiar en Él. Mi deseo es que tú y yo pertenezcamos siempre a la iglesia de Cristo. Y que pase lo que pase, Señor, ten misericordia de nosotros. Nunca abandonemos nuestra fe en Él, en el único y verdadero Dios, y que nosotros podamos enseñar con amor, con mansedumbre, estos principios bíblicos, para que todos aquellos que están en Babilonia puedan salir de Babilonia por el mensaje del primer ángel y puedan formar parte de la iglesia que fue edificada en la roca, la iglesia de Cristo Jesús. Dios te bendiga.